le bendiga, hermano, ¿cómo están? ¿Ven? Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí un domingo más para seguir estudiando su palabra. Y seguimos estudiando Romanos. Así que les invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Son 3 versículos que vamos a estudiar hoy. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 hasta el 14. El domingo pasado estuvimos estudiando desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Nos decía el pasaje que ahora que estamos justificados en Cristo, ahora que fuimos perdonados, ¿cuánto más seremos salvos por Dios? Ahora que somos hijos de Dios, ¿cuánto más seremos salvados por Dios de nuestros pecados y ser amados por Dios con ese amor especial que Él ha derramado en nuestros corazones? Él ha derramado su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amarle a Él. Si hoy nosotros decimos que le amamos a Dios es porque Él nos amó primero, mis hermanos. Él fue el que empezó, Él fue el que quiso perdonarnos. Por eso envió a su único Hijo para morir por nosotros, para ocupar nuestro lugar en la cruz. El ofendido, Él tomó la decisión de arreglar cuenta con nosotros. Él fue el que tomó esa iniciativa de perdonarnos. No fuimos nosotros, hermanos. Si dependiera de nosotros, seguiríamos siendo enemigos de Dios, aborrecedores de la ley de Dios, transgresores de la ley de Dios. Pero un día Dios decidió, antes de la fundación del mundo, Él decidió amarnos con ese amor eterno. Él decidió enviar a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos, saber que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Que estamos seguros, cada uno de nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Que cada vez que nos acercamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es una riqueza incomparable, hermanos, que no podemos comparar con nada de este mundo. El perdón de Dios de nuestros pecados todos los días. Y eso fue posible gracias a Cristo. Y hoy nosotros nos gloriamos en Cristo. No en nosotros mismos, sabiendo que nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Que Él no nos pagó conforme a nuestros pecados. Nos gloriamos en Cristo, en su obra maravillosa en la cruz. Y hoy nos va a presentar el Señor de cómo entró el pecado en el mundo. ¿A través de quién? ¿Por medio de quién? ¿Y qué hizo el pecado? Esa es la primera parte que vamos a estar estudiando. Y la segunda parte nos habla de Cristo, el segundo Adán. ¿Por qué nos va a presentar el primer Adán? Para que brille más, que el brillo del segundo Adán sea más grande, mis hermanos. Que la obra del segundo Adán, que es Cristo, sea más grande. Por eso hoy vamos a estudiar a Adán, el primer hombre, nuestro representante aquí en la tierra. Vamos a orar para leer nuestro pasaje. Señor, te damos gracias. Señor, obra en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana. Que podamos tener un encuentro verdadero con tu Evangelio, Señor. Para que podamos ver la luz de tu obra, esa maravillosa obra, Señor, que tú hiciste en la cruz. Señor, revélanos tu palabra.
Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Transforma nuestro ser interior con el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos transformados en esta mañana, Señor. Que salgamos de aquí renovados, con una mente renovada, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y vamos a dividir en 4 partes las prédicas, mis hermanos, esta enseñanza. En primer lugar, la primera parte del versículo 12, vamos a ver, el pecado entró al mundo por un hombre. Versículo 12, la primera parte. La segunda parte del versículo 12, vamos a estudiar, la muerte entró al mundo por medio del pecado. Y la tercera parte del versículo 12, habla, la muerte se propagó a todos los seres humanos, puesto que todos pecaron. La cuarta parte, la quinta parte, del versículo 13 y 14, la muerte reina sobre todos los hombres. El versículo 13 y 14, la muerte reina sobre todos los hombres. Entonces los versículos 12 y 14, hermano, lo que Pablo quiere hacer acá es poner la base para el resto del capítulo, apuntando a la verdad de que la muerte es universal para la raza humana, hermano. Nadie puede escapar de la muerte. Le va a llegar a todo. Le va a llegar a todo. Y en estos 3 versículos, donde vamos a estar estudiando, Pablo se enfoca en Adán y el reino de la muerte que fue engendrado por su pecado, por causa de su pecado. Y el resto del capítulo, del versículo 15 al 21, el apóstol se concentra en Cristo y el reino de la vida. Y en realidad lo más importante aquí, lo que Dios quiere que nosotros entendamos y veamos, es la obra de Cristo. La obra de Cristo, lo que Él hizo, lo que hizo el segundo Adán. El primer Adán falló, el primer Adán pecó, y por causa de ese primer hombre, que fue nuestro representante, nuestra cabeza federal, eso significa en términos de los teólogos reformados, le llaman cabeza federal. Nuestro representante fue Adán. Él fue creado en primer lugar. Entonces el apóstol aclara más adelante, hermano, en Romanos 8:19, otro punto muy importante, que no solamente los seres humanos fuimos afectados por este pecado, por esta transgresión de Adán, sino también toda la creación fue afectada por su pecado. Pero su enfoque principal está en la destrucción universal de los seres humanos. De los seres humanos que Adán trajo al pecar contra Dios. La muerte de aquellos que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Todo el efecto, lo que hizo el pecado, hermanos, es algo terrible. Y nosotros vemos, hermanos, que más adelante vamos a ver que hay 3 tipos de muerte.
por causa de la transgresión de Adán. La tierra, vemos hermano, que está llena de tumbas, de cementerios, donde están todos los días están muriendo gente, personas creadas a la imagen de Dios. Entonces la muerte le llega a todos sin importar, hermano, su riqueza, su posición o sus logros. Todos los seres humanos estamos sujetos a la muerte. Tarde o temprano nos va a llegar la muerte. Y es lo primero que entró por causa del pecado, por causa de la transgresión de Adán en el mundo. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Cuando Adán pecó contra Dios, lo primero que hizo fue apartarse de Dios. La muerte espiritual. Segundo, la muerte física, que iba a ser algo real en la vida de Adán, que sí o sí iba a morir, tarde o temprano. Y hoy en día nosotros vemos, hermano, que eso continúa. Por más que haya avanzado la ciencia, la tecnología, personas riquísimas, igual le llega la muerte. Es increíble cómo nadie puede encontrar la solución a esta terrible situación. Dice un proverbio, escuchen lo que dice un proverbio oriental. Dice: el caballo negro de la muerte se arrodilla una vez ante cada puerta, y cada mortal debe montarse sobre él para no regresar nunca jamás. Un día vamos a partir de aquí, hermano, y nunca más vamos a regresar en esta vida. Nunca más. Eso es lo que está diciendo. Se postra ante la puerta de cada uno de nosotros. La muerte está ahí presente. Y nosotros sabemos y decimos el famoso dicho: no hay más segura que la muerte. La muerte es segura. El poeta del siglo XVIII, Thomas Gray, escribió lo siguiente: el alarde con las armas y la pompa del poder, todo cuanto la belleza y la riqueza pudieron conceder, aguardan por igual la hora inevitable en que los senderos gloriosos a la tumba los han de traer. Nadie se va a escapar. Y por causa de este mal, de este terrible mal y dolorosa, mis hermanos, surgen las preguntas: ¿por qué todos deben morir? ¿Qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Y por qué yo tengo que pagar el pecado de Adán? ¿Por qué tienen que morir las criaturas? Es injusto. Es la pregunta que surgen para muchos. Muchos hacen. ¿Por qué? ¿Cómo es que la muerte llegó a convertirse como algo tan invencible e inevitable para toda la humanidad? ¿Por qué hasta ahora nadie puede evitar vivir o morir? ¿Por qué hasta ahora nadie puede evitar la muerte? Entonces Pablo da la respuesta a estas preguntas en el texto que vamos a estudiar hoy. Parece bastante sencilla, pero también es profunda, hermanos. Es profundo poder entender completamente cómo pasó eso. Nadie de nosotros va a poder entender, pero sí debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Debemos creer, debemos confiar en Dios. Solamente vamos a entender todas las cosas cuando estemos junto a Dios, cara a cara. En su presencia vamos a poder entender todas las cosas de por qué Dios hizo así, por qué sucedió las cosas así. Entonces el propósito primordial de este pasaje no consiste, hermano, de explicar el por qué mueren todas las personas,
No, el objetivo principal de Pablo en este capítulo es mostrar cómo la muerte de un hombre proveyó salvación para muchos. Por causa de un hombre, a todos nosotros fuimos contaminados con el pecado. Por la transgresión de un solo hombre. Y si nos preguntamos por qué yo soy culpable del pecado de Adán, también debemos preguntarnos, ¿y por qué soy salvo en Cristo? ¿Acaso nosotros íbamos a ser mejor que Adán? Es lo que nos viene muchas veces en la mente, que si nosotros estuviéramos en el lugar de Adán íbamos a hacer mejor las cosas. No, hermanos. Somos igual de pecadores que Adán. Somos falibles. Ahora, acá lo más importante, hermano, que vamos a ver más adelante, es ver cómo la salvación vino, cómo este segundo representante de la humanidad fue tan perfecto que no pecó y que dio vida eterna a muchos. Entonces, Pablo hace una comparación, hermano, entre Adán y Cristo. En primer lugar, debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados. Todos aquellos que están en Adán, todos aquellos que no están en Cristo, están condenados. Están condenados. Esa es la situación de la humanidad, de aquellos que están sin Cristo. Están sentenciados a la muerte. Van a morir. Van a morir. En primer lugar, están muertos espiritualmente. Están muertos. Pero debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. Entonces Dios hace una comparación. Hace una comparación entre Adán y Cristo. Y el primer punto, el pecado entró al mundo por un hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice el texto al 17, después de haber puesto a Adán en el huerto del Edén, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán solamente recibió una sencilla prohibición de parte de Dios, mis hermanos. Pero la consecuencia acarreada por la desobediencia a esa prohibición era severa. Iba a ser terrible, o fue terrible la consecuencia de la desobediencia de Adán. Una sola prohibición: de ese árbol, de ese no vas a comer, y después puedes disfrutar de todo. ¿Y qué hicieron? ¿Obedecieron? No. Después que Eva fue creada de Adán y unida a él en el huerto como su esposa, como su ayuda idónea, ella fue tentada. Ella fue tentada. Y ella pecó, ella accedió a la tentación de Satanás. Y después le hizo pecar a su marido, que era Adán. Pero la responsabilidad, hermanos, por más que Eva haya desobedecido primeramente, los dos pecaron. Y la responsabilidad cayó sobre Adán. Sobre Adán. ¿Por qué? Porque primero fue a él que Dios había dado el mandamiento directo. Él era el responsable de su casa. Él era el responsable de su matrimonio. Él es el responsable. Él es la cabeza de su matrimonio, de su relación con Eva. Y él
tenía que haber insistido con la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, nosotros como maridos, la primera aplicación, somos responsables de nuestra casa, de nuestro hogar. Yo no puedo decirle a Dios, la mujer que me diste. No, yo soy responsable. Yo soy la cabeza de mi hogar, que tengo que ver para que todo funcione bien, en armonía y en obediencia a Dios. En primer lugar, la cosa espiritual. Yo soy responsable y nadie más. No le puedo hacer responsable a los líderes ni a ningún hermano, ni a nadie. Cada uno de nosotros, los maridos, somos responsables delante de Dios por permitir que el pecado entre en nuestra casa. Entonces, ese mandato único que le dio Dios a Adán, que tenía que llevar a la sumisión, pero Adán pecó, desobedeció a Dios y el pecado entró en su vida. Y ese pecado, hermano, generó un cambio totalmente en su naturaleza. Adán fue creado en inocencia y pasó a la pecaminosidad. Esa inocencia pasó a la pecaminosidad. Ese hombre inocente que fue creado por Dios en inocencia, ahora era un pecador. Cambió totalmente su naturaleza. Y esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, él iba a transmitir a todos sus descendientes. A todos sus descendientes. Y eso fue lo que pasó, mis hermanos. No es que a medida que Adán venía pecando, aumentaba, o sea, iba pecando, aumentaba su pecado o que eso le condenaba. Un solo pecado que cometió cambió totalmente su naturaleza, hermano. Pasó a sufrir la muerte espiritual. Murió espiritualmente. Apartado de Dios significa eso, hermano. Morir espiritualmente significa vivir apartado de Dios. Vivir apartado de Dios. Por causa de esa naturaleza caída de Adán, también nos alcanzó a todos nosotros, hermanos. Así que Adán traspasó su naturaleza física a toda posteridad. También les hizo un traspaso de su naturaleza espiritual. Espiritual. Adán tenía que procrear, tenía que tener hijos. Y cada hijo que nacía de Adán y Eva ya nacía con una naturaleza pecaminosa. Cada criatura. Y así continuó hasta ahora. Cada padre o cada criatura que nace en pecados, hermano. Nace con esa naturaleza pecaminosa. Tal vez una criatura no manifieste cuando es chico, pero a medida que va creciendo, naturalmente va a ir manifestando esa naturaleza caída. Y todos los padres pueden comprobar eso. A los 1 año, a los 2 años, 5 años, llega la adolescencia y empieza a manifestar más la naturaleza caída. Por eso es que oramos tanto por nuestros hijos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y que cambie esa naturaleza pecaminosa que heredó de Adán. Que heredó de Adán. Entonces nadie puede nacer ya salvos de esa naturaleza pecaminosa. Pero la pregunta es, si muere una criatura, ¿a dónde se va? Se va al cielo, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Dice un pastor, John Donne, escribió estas conocidas líneas en su meditación del siglo XVII.
Dice, ningún hombre es una isla, completo en sí mismo. Todo hombre es un pedazo del continente, una parte del todo. Si un pedazo de tierra es arrancado y llevado lejos por el mar, Europa se ve reducida a un promontorio, como si se perdiera el feudo de unos amigos tuyos o el tuyo propio. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque yo estoy involucrado en la raza humana. Por lo tanto, nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Somos parte de esta humanidad caída, mis hermanos. Nadie puede decir, no, pero yo nací, yo vine, yo no nací de una persona. Yo vine de la luna. No, todos hemos nacido de sangre, de una persona, de una mujer. Y hemos nacido en pecado. Y dice, cada vez que escuchamos que la campana suena por un muerto, está sonando por nosotros. Así que no os pregunte, ¿quién murió? Es por ti esa campana. Si una persona muere, es parte de nosotros. Es parte de la humanidad, está muriendo. Cuando vemos que alguien muere, es parte por causa del pecado y debemos recordar y que tarde o temprano nosotros también, esa campana sonará por nosotros. Llegaremos ahí, tarde o temprano. Adán, hermano, representa a toda la raza humana que descendió de él, sin importar toda la cantidad de grupos en que esté dividida. No importa, hermanos. Todos somos partes de esa naturaleza de Adán. Por tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó. Y puesto que su primer pecado transformó su naturaleza interna, esa naturaleza ya pervertida también fue transmitida a su posteridad. Él quedó contaminado, hermanos, y todos nosotros estamos contaminados por causa de esa desobediencia. Por causa de la desobediencia de Adán, también nosotros somos pecadores en él, porque él fue nuestro representante, el primer hombre creado por Dios para ser representante de todos. Él tenía que haber obedecido a Dios, pero falló. Y si él falló, todos nosotros fallamos. Todos nosotros fallamos, todos nosotros nacemos pecadores. Todos nosotros, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por un hombre, hermanos. Y la consecuencia que trajo esa desobediencia. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que nuestra desobediencia no tiene consecuencia. Todos los pecados tienen consecuencias, hermanos. Pero gracias a Dios, a los cristianos, a nosotros, el Señor proveyó un sacerdote para que interceda por nosotros. Imagínense si Dios nos va a pagar por cada pecado que cometemos, hermanos. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué debemos correr rápido la presencia del Señor cuando pecamos? La segunda parte dice, y por el pecado entró la muerte. La muerte entró al mundo por causa del pecado. Es el segundo elemento y el argumento de Pablo. Es que debido a este pecado entró la muerte a todos los hombres. Dios, hermano, no creó a Adán como un ser mortal, sujeto a la muerte. El hombre no fue creado para morir. Pero por causa de su pecado entró la muerte. Pero la muerte otra vez es un tipo de misericordia. Es la misericordia de Dios, hermanos. Para nosotros la muerte tiene un significado tremendo, hermanos.
por eso no deberíamos asustarnos de la muerte, porque es la entrada para el cielo. Pero más adelante vamos a ver de por qué debemos ver a la muerte como algo, como parte de la misericordia de Dios. Entonces, la muerte es el fruto, es el veneno que entró y alcanzó el corazón de Adán y el corazón de todos aquellos descendientes de Adán. Hasta los recién nacidos pueden morir, mis hermanos. No a causa de haber cometido pecados, sino porque tienen una naturaleza pecaminosa cuya consecuencia es la muerte. Es la muerte. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, hermanos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Hemos nacido así. Hemos nacido con esa naturaleza que se inclina a hacer los malos delante de Dios. Esa es nuestra realidad, hermano. ¿Por qué queremos pecar tanto? ¿Por qué queremos desobedecer tanto a Dios? Por causa de esa naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros. Por eso que luchamos todos los días con nuestros pecados, con la ayuda del Señor y con el poder de su Espíritu Santo. Luchamos, hermanos. Y gracias a Dios que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Pero las personas que no le tienen a Dios pecan deliberadamente y les gusta pecar, les gusta hacer lo malo porque esa es su naturaleza. El famoso pasaje donde dice, ¿cambiará el etíope su color? Imposible que una persona cambie de esa naturaleza. Solamente aquellos que nacieron del Espíritu pueden tener una nueva naturaleza. Entonces, mis hermanos, una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. Dice una mentira porque su corazón ya está lleno de engaño. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos estos pecados nacen de nuestro interior. Es porque ya está en nosotros. Nacemos con este paquete. Nacemos, hermano. Por eso la Biblia dice que nadie es bueno. Nadie es bueno. Somos malos. Somos malos, hermanos. Entonces, el pecado trae varias clases de muerte a los hombres. El pasaje de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la segunda parte, y por el pecado, la muerte. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la muerte es separación, significa separación. Y la primera muerte de Adán fue su separación espiritual de Dios. Espiritual de Dios, la cual él experimentó al instante que él pecó contra Dios. Murió espiritualmente, fue separado de Dios. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué delitos? ¿Qué hemos cometido? ¿Qué delitos hemos cometido, hermanos? Ir en contra de la ley de Dios. Hemos pecado contra la ley de Dios. Somos transgresores de la ley de Dios. Por eso hemos pecado en nuestros delitos. Somos delincuentes, somos malos delante de Dios y en nuestros pecados. Y dice Pablo,
le recuerda a los creyentes de Éfeso, en los cuales, dice Pablo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y un poquito más adelante, a los no salvos, Pablo dice en Efesios capítulo 18, que el entendimiento, que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido por causa del pecado. Entonces los no regenerados, hermanos, aquellos que no son hijos de Dios, están vivos para este mundo. Están vivos para este mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. Por eso no podemos obligarle a uno que no es cristiano a hacer la voluntad de Dios, porque no va a poder hacer. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo va a poder obedecer la Biblia y va a tener el deseo de querer obedecer a Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo van a tener la voluntad de querer obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios y ya no más el espíritu de este mundo. Esa es la primera muerte. En segundo, una segunda clase de muerte que el pecado trae consigo es la física, hermanos. La física, aquella separación definitiva de nuestro semejante. No morimos al instante. Cuando pecamos no sufrimos la muerte física. Pero la muerte es algo segura, que entró por causa del pecado. Sí o sí nos va a llegar, tarde o temprano nos va a llegar y es dolorosa. Ver la partida de un ser amado. Lloramos, hermanos, porque duele. Lloramos, pero tarde o temprano va a llegar y vamos a pasar por esta situación. Una tercera clase de muerte que trae el pecado es la muerte eterna y definitiva. Definitiva, la muerte eterna significa separación eterna de Dios en el infierno. Entonces el incrédulo, la persona que no le conoce a Cristo, tiene razón para temer todas estas tres clases de muertes, hermanos. Tiene toda la razón de temer la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual impide, en primer lugar, su felicidad terrenal. No puede ser feliz. No puede encontrar las cosas que puedan llenar el vacío que hay en su corazón. Por eso le mete droga, le mete vicios, mujeres, toda clase de maldad, tratando de llenarse de algo. No tiene paz. En Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. No hay paz, no va a encontrar paz. Porque está separado de Dios. Esta es la muerte espiritual para el incrédulo. Cuando se rompe esa relación vertical con Dios, entonces todas las relaciones horizontales se rompen. Por eso hay problemas en el matrimonio, no se puede solucionar. Porque la relación con Dios está mal. Cuando nuestra relación con Dios está mal, todo va a estar mal. Todo va a estar mal, hermano. Todo va a estar mal. Entonces la primera solución para el creyente es volver a Dios, volver a arreglar cuenta con Dios para poder arreglar otras cosas. La muerte espiritual impide la felicidad terrenal de los inconversos, de las personas que no le conocen a Cristo. En segundo lugar, la muerte física acaba con toda oportunidad para obtener la salvación.
con la muerte física ya termina la esperanza de que esa persona se salve. Cuando un pariente muere y muere sin Cristo, ahí terminó esa oportunidad, ya no hay vuelta atrás, no hay purgatorio. No, la Biblia dice que ya está establecido que el hombre muera una sola vez, no hay una segunda oportunidad después del juicio. Y dice el Señor, hace un llamado, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora que estamos vivos, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero en esta vida encontramos eso. Después de la muerte ya no hay. Entonces es un llamado de parte del Señor, porque su misericordia encontramos en esta vida, que Él está dispuesto a perdonarnos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Después de la muerte solamente encontraremos condenación si morimos sin Cristo. Y después viene la muerte eterna. Trae un castigo eterno para el inconverso. Un castigo eterno. Esta es la tercera muerte, que ya es eterno, hermanos. No hay vuelta atrás. Dice en Apocalipsis 21:8: pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los alzaré al lago del fuego, al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán, separados de mí para siempre. Separado de mí para siempre. Todas estas cosas éramos nosotros, asesinos, éramos fornicarios, adúlteros. ¿Quién se escapa de estos pecados, hermanos? Si no fuera por Cristo, también nosotros estaríamos ardiendo en el infierno. Solamente gracias a Cristo estamos libres de la ira de Dios y de esta condenación eterna. ¿Entienden, hermanos? Dice el Señor: los lanzaré al fuego donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán, y allí se quedarán. Allí se quedarán, separados de mí para siempre. Pero por otro lado, hermanos, los creyentes, nosotros no debemos temer de estas muertes, porque hemos sido salvados de manera permanente por Cristo de la muerte espiritual, de la muerte eterna, y la muerte física nos dará, hermano, la entrada a su presencia. Por eso Pablo decía que la muerte para él es ganancia, no es una pérdida para el creyente, sino la muerte nos abre la puerta para entrar en su presencia eternamente. Entonces no podemos vivir temeroso de la muerte. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. El inconverso pasa pensando en la muerte y viviendo con ese temor todo el tiempo. Voy a morir, voy a morir. Y para el creyente no es una pérdida, es ganancia. La muerte espiritual ya no es un problema para nosotros. Cristo ha solucionado ese problema. Ya no estamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. En tercer lugar, así la muerte, dice en el versículo 12, la tercera parte, así la muerte pasó a todos los hombres.
por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado delante de Dios. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte. Nadie va a escapar de la muerte, mis hermanos. Solo dos personas escaparon de la muerte física según la Biblia: Enoc y Elías. Solamente ellos. Hasta Jesús murió. Él tomó sobre sí mismo, hermano, nuestros pecados, y también recibió el castigo por eso. Porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Entonces Cristo agarró todos nuestros pecados, llevó en Él en la cruz y Él pagó el precio. Él llevó en Él nuestros pecados. Nosotros somos libres ahora, hermanos, de esa condenación. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 habla de eso, que el acta de decreto que había contra nosotros, Cristo agarró, lo clavó en la cruz. Es como arrancó esa hoja, esa lista de pecados que nos condenaba delante de Dios, agarró esa lista y lo clavó en la cruz. No hay condenación. Están libres de esa condenación. Eso fue lo que Cristo hizo, por eso Él murió, Él pagó nuestros pecados. Todos somos pecadores, nadie es inocente. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos somos pecadores. David entendía esto, hermano. David en el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Isaías, en el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y eso está en Jeremías 17:9. Y en Job 15:14 dice: ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Nadie. Nadie. El que nace de mujer, nadie es justo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. El que nace de la carne, carne es. Es necesario nacer del Espíritu para que podamos ser del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Entonces toda persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente a través de Cristo es un hijo del diablo. Sigue siendo hijo del diablo. Hay dos grupos de personas nomás, hermanos: aquellos que están en Cristo y aquellos que están en Adán. Solo dos grupos de personas. Aquellos que están en Adán están separados de Dios, están condenados, y si mueren así se van al infierno. Ese es el grupo de personas que están en Adán, que le tienen a Adán como padre. Está el otro grupo que le tienen al Padre, a Cristo, que tiene vida eterna. Se mueren, se van al cielo, porque Cristo ha pagado el precio por sus pecados. Dos grupos de personas. Jesús le dijo a los fariseos incrédulos, a los judíos incrédulos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. No pueden hacer otra cosa. No pueden tener otros deseos. No pueden tener deseo espiritual. No pueden tener deseo por las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque están muertos. Son hijos del diablo. Tienen la naturaleza caída de Adán. Por eso, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Dónde se originó el pecado, hermano? ¿Acá en la tierra o en el cielo? Con Satanás se originó el pecado. Con Satanás. Él fue el que pecó primeramente contra Dios. Dice John MacArthur
La magnitud de la analogía de Pablo es totalmente abrumadora para nuestras mentes y su significado no puede ser comprendido plenamente, sino tan solo ser aceptado por fe. No obstante, por sus propias razones divinas, Dios creó al hombre como un ser capaz de procrearse. Y cuando Adán cayó, trayendo así condenación para sí mismo, y la condenación para todos sus descendientes, Dios en su misericordia proveyó un camino de salvación a fin de que quienes habrían de experimentar su gracia tuvieran entonces motivos para alabarle por ello. Pablo declara que es por medio de santos redimidos, seres humanos salvos, que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, lo cual hace referencia a sus ángeles en el cielo. Puesto que el propósito de la creación es glorificar a Dios, es apropiado que Dios quiera llenar el cielo con criaturas que han recibido su gracia y su misericordia y que han sido restauradas a su semejante divina para darle eterna alabanza. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Solamente a través de Cristo puede solucionar el problema del hombre, de esa naturaleza que hemos heredado de Adán. Solamente Cristo y Dios ha creado un pueblo para darle alabanza a Él. Por eso, hermanos, por las bendiciones que hemos recibido de Dios, debemos darle gracias y alabanza a Dios, porque para esto el Señor nos ha creado, para glorificar su nombre y gozar de Él para siempre. Para esto nos ha creado, hermanos. Nosotros los redimidos debemos disfrutar de las bendiciones de Dios y ser agradecidos a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros y por librarnos de esa condenación que hemos heredado de Adán. Entonces a Él sea la gloria, hermanos. A Cristo sea la gloria. Y vivamos agradecidos a Dios por habernos salvado de esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestro padre Adán. Y veamos, hermanos, la maravilla de ese segundo Adán. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues antes de la ley, el hombre no empezó a pecar después de conocer la ley, hermanos. La ley lo que hizo fue aumentar la evidencia de que somos pecadores. Desde que Adán pecó y empezó a engendrar hijos, ya pecaron. Y vemos sus primeros hijos cómo se mataron. Ya empezaron a pecar. Entonces antes de la ley sí ya había pecado. El hombre ya nace con una naturaleza pecaminosa. Ya había. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura, hermano. Adán nos apunta al segundo Adán. El primer Adán falló, el primer Adán desobedeció a Dios. Y por causa de eso recibió una naturaleza pecaminosa que transmitió a todos los hombres. Pero vino el segundo Adán. Iba a venir el segundo Adán y vino y obedeció completamente a Dios. Fue tentado en todo, dice la Biblia, hermanos. Pero Él obedeció completamente. Él ahora es nuestro representante, nuestro Señor y Salvador. Nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia ya no es más Adán, es Cristo. Es Cristo, hermano, nuestra cabeza. Dios nos ha salvado
de esa naturaleza pecaminosa y nos ha dado una nueva naturaleza. Con esta nueva naturaleza, por el poder de su Espíritu Santo, podemos buscarle a Dios, podemos amarle a Dios, tenemos el deseo de estudiar su palabra, de orar y de hacer la voluntad de Dios. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo, hermanos. Como le dije a todos aquellos que le tienen a Adán como padre, que sigue teniendo la naturaleza pecaminosa de Adán, están bajo condenación, hermano. Van a sufrir, ya sufren la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que es el infierno. Pero los hijos de Dios ya no tememos de la muerte espiritual, porque ahora estamos vivos para con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ya no tememos la muerte física, porque es una ganancia para nosotros. Y nunca veremos el infierno, porque el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha dado su naturaleza. Y podemos tener la certeza de que si Cristo es nuestra cabeza, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Entonces el Señor dice, buscad mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. El Señor nos llama al arrepentimiento, hermanos. El Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a arreglar cuenta con Él antes que suframos la muerte física. Así que el Señor nos ayude en esta mañana a poder confiar en el segundo Adán, que vino a obedecer perfectamente la voluntad de Dios y que llevó en Él todos nuestros pecados y nos libró de la ira de Dios. Y Dios mediante, el próximo domingo veremos la grandeza de Cristo, la grandeza de ese segundo Adán, la maravillosa obra del segundo Adán que nos libró de la condenación eterna. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por hacernos ver dónde estábamos antes, Señor. Estábamos en Adán, que hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa. Señor, hemos pecado contra ti, éramos transgresores de la ley, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos salvaste. El segundo Adán, que obedeció perfectamente a ti, que llevó en él nuestros pecados, estamos seguros en él, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos una nueva naturaleza. Gracias, Señor, por limpiarnos y darnos un nuevo corazón. Con ese nuevo corazón ahora podemos buscarte, adorarte, reconocer tu grandeza y que tú eres nuestro único Dios, a quien debemos servir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. A ese único Dios a quien debemos amar todos los días de nuestras vidas y darle las gracias por su obra maravillosa. Gracias te damos, Señor.